Cada país tiene un movimiento artístico que marcó su historia. En Francia fue el impresionismo, en Italia el renacimiento, en Estados Unidos el expresionismo abstracto y en México el más representativo es el muralismo. Este surgió después de la Revolución Mexicana, como parte de un proyecto de reconstrucción cultural y educativa. No solo tuvo un propósito estético, sino también comunicativo, al plasmar mensajes históricos, sociales y políticos en los muros. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México se levanta un edificio que ha sido testigo y protagonista de algunos de los momentos más importantes de la historia de nuestro país. El Colegio de San Ildefonso fue una de las instituciones educativas más importantes de la capital de la Nueva España. Su fundación por los jesuitas data de 1573 como seminario donde residían los estudiantes de la congregación. En 1767, el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de ese espacio. Esto marcó el inicio de una nueva etapa para el edificio que fue utilizado con distintos fines. El giro definitivo ocurrió en 1867, cuando en el contexto de las reformas liberales y el proyecto de modernización del país, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue Gabino Barreda, médico y filósofo, quien estructuró el modelo educativo bajo los principios del positivismo de Auguste Comte: orden, progreso y ciencia. La Escuela Nacional Preparatoria no solo ofrecía formación académica, sino que fomentaba el pensamiento crítico y la construcción de una identidad nacional moderna. Con la llegada del siglo XX y tras la Revolución Mexicana, el arte se volvió una herramienta política. Para Álvaro Obregón, quien el 1 de diciembre de 1920 había asumido el poder como presidente electo, la educación era el medio civilizador y pacificador que daría legitimidad a su gobierno. En la década de 1920, el Colegio de San Ildefonso, que era la Escuela Nacional Preparatoria, se convirtió en uno de los principales lienzos de un proyecto artístico, político y educativo sin precedentes: el muralismo mexicano. Impulsado por José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, este movimiento buscaba llevar el arte a los muros públicos para educar al pueblo, narrar la historia de México desde una nueva perspectiva y construir una identidad nacional tras la Revolución Mexicana. A este llamado respondieron artistas con trayectorias muy distintas, pero unidos por una misma inquietud: repensar el arte. Cuando Diego Rivera regresó a México en 1921 tras su estancia en Europa, encontró un país vibrante con un escenario artístico en plena efervescencia y lleno de posibilidades para transformar el arte nacional. Su primer encargo mural fue en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo Colegio de San Ildefonso, donde comenzó a desarrollar un lenguaje pictórico que combinaba la tradición prehispánica, el realismo social y una narrativa clara al servicio del pueblo. En este espacio pintó La Creación, una obra alegórica que aún conserva ciertos ecos simbolistas y académicos, pero que marca el inicio de su compromiso con el arte público y colectivo. En el mismo año, 1921, Fernando Leal causó un fuerte impacto con su cuadro Campamento de un coronel zapatista, en el que retrata la cotidianidad revolucionaria. Vasconcelos, al ver la obra, lo convocó a sumarse al proyecto muralista y a decorar uno de los muros de la preparatoria. Él fue uno de los primeros en tomar los pinceles en San Ildefonso, junto a un grupo de jóvenes con ideas similares. Entre ellos estaba Jean Charlotte, un joven francés recién llegado a México a finales de 1921. Con raíces familiares en el país y una profunda admiración por el arte prehispánico, encontró en los códices indígenas una sensibilidad cercana al cubismo. Sus estudios arqueológicos y su mirada híbrida entre lo moderno y lo ancestral lo convirtieron en una figura clave en los primeros murales. Vasconcelos también lo invitó a participar, y su obra en San Ildefonso se convirtió en una de las más simbólicas del primer ciclo muralista. Fermín Revueltas fue uno de los muralistas más jóvenes que participaron en el proyecto de San Ildefonso. Su formación en arquitectura en Chicago y su paso por la Escuela de Pintura al Aire Libre marcaron una visión artística poco convencional, abierta a la modernidad y a los lenguajes de la vanguardia. Además de su interés por lo rural y lo popular, fue un firme defensor de la experimentación formal y de los valores colectivos del arte. Su intervención en la Escuela Nacional Preparatoria reflejó estas inquietudes, dejando un testimonio pictórico cargado de simbolismo y compromiso social. Ramón Alba de la Canal fue uno de los primeros artistas en sumarse al muralismo con una sólida formación académica en la Academia de San Carlos. Desde joven se interesó por el grabado, la ilustración y las formas accesibles del arte, lo que lo convirtió en una figura clave para el arte público y educativo. A invitación de José Vasconcelos, Alba de la Canal pintó en 1922 uno de los primeros murales del antiguo Colegio de San Ildefonso. Con un trazo firme y una narrativa clara, abrió paso a una nueva manera de contar la historia desde los muros, aportando una mirada humanista y reflexiva que marcó el inicio de una tradición muralista comprometida con el pasado y el presente de México. David Alfaro Siqueiros regresaba de su estancia en Barcelona, España, y se integró al grupo de artistas plásticos que estaban pintando los muros de la Escuela Nacional Preparatoria. Con 26 años se le asignaron los muros que rodean la escalera del llamado Patio Chico del antiguo Colegio San Ildefonso, considerado la parte más antigua del recinto, pues se construyó entre 1712 y 1718. Ahí comenzó a experimentar con composiciones dramáticas, perspectivas y figuras en movimiento, elementos que más tarde definirían su estilo mural.
José Clemente Orozco fue el último en integrarse al grupo de muralistas convocados por Vasconcelos. En 1923 comenzó a trabajar en el patio principal del edificio, donde sus primeros murales reflejaban una fuerte influencia del simbolismo. Poco después fue también uno de los primeros artistas en recibir duras críticas por parte de sectores conservadores, lo que lo obligó a abandonar temporalmente el proyecto. Regresó en 1926 con una visión más crítica y madura, y pintó algunas de las obras más emblemáticas del conjunto mural, como Cortés y la Malinche. En 1978, la Escuela Nacional Preparatoria se trasladó a otras sedes. Durante años, el edificio permaneció cerrado, casi olvidado, hasta que en los años 90 fue rescatado. Y en 1992, el antiguo Colegio de San Ildefonso reabrió sus puertas como museo y centro cultural, pero además ha mantenido vivo el espíritu del muralismo, con visitas guiadas, talleres, conferencias y actividades educativas. El antiguo Colegio de San Ildefonso es uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México. Con su imponente arquitectura y una de las colecciones de murales más importantes del país, este edificio ha sido testigo de grandes momentos históricos, educativos y artísticos. Sus muros han albergado generaciones de estudiantes, exposiciones memorables y el inicio del muralismo mexicano. San Ildefonso no es solo un edificio, es un símbolo de la historia y la cultura de México.